Bueno, como sabrán, para cambiar el líquido de freno en este BMW 530i E60, es del 2005, es medio complicado llegar, pero ya, acabamos de hacerle el cambio. Como verán, ahí está en el máximo y aquí está al tope. Listo, bien ajustado. El líquido de freno es un DOT 4 sintético. Este carro solo permite ese tipo de líquidos de freno. Así que vamos a hacer todo lo que hemos sacado. Lo vamos a volver a poner. Esa va a ser la primera pieza que vamos a instalar después de hacer el cambio de líquido de freno. Lo que quiere decir que es la última en desmontar para hacer el cambio. Así que lo vamos a poner. Esta es la pieza, le vamos a dar una limpiada y tiene que quedar en todo ese lado, acá, por acá y por ahí, hasta unirse con este de acá. Luego, como verán, aquí tenemos que poner un tornillo. Este es el tornillo, lo colocamos ahí. Listo, ya pusimos el tornillo y ahora procedemos a colocar esto en su sitio. Es muy fácil. Listo. Ahora, esto de acá lo colocamos en esta posición, ahí, y simplemente hacemos esto hasta escuchar ese clic y listo, se quedó. Luego procedemos, esto de acá, procedemos a poner esto que va en este lado. Un poquito complicado hacerlo con una sola mano. Ahí está. Ahí, acá queda bien cuadrado y todo esto bien puesto. Listo. Luego el filtro de aire. Ahí tiene que engraparse. Eso en todas. Que entre bien, ahí bien, que entre bien y listo. Y luego, finalmente, que quede engrapado acá y acá. Y listo. Bien puesto. Entonces, así hemos terminado el cambio. ¿Cómo lo iniciamos? De la manera inversa. Esto aquí, sacamos los clips. Sale esto, luego este borde de acá, todo este borde, todo esto sale, luego finalmente esto de aquí, lo sacamos, esto también lo sacamos para acá y sale y listo. No nos olvidemos del tornillito que está acá y el repositorio está debajo de todo esto, ahí abajo está. Eso es todo.